veo yo ayer el programa del Conde, y veo en las redes muchos pedazos cortados, pero cuando ponen los discursos que yo tengo, le dio la quicosis. Oiga, Emilio Materán, el director de La Voz. Aquí está el periódico que cumple años hoy. 58 años, Kiko. 58. Se dice fácil. Emilio no solo es empresario, tiene una alta noción sobre lo que son las empresas periodísticas. El año pasado yo también lo traje y la edición aniversario la hizo con inteligencia artificial. Así es. Él es precursor de... No con inteligencia artificial, no sobre la inteligencia artificial, sino con inteligencia artificial. Porque fíjate que la inteligencia artificial, hoy, dentro de 10 años, la inteligencia artificial andará por la calle. Tú lo vas a ver, pues. Nos saludaremos. Sí, sí, claro. ¿Cómo está usted, señor inteligente artificial? Sí. Señor Siri, señora Siri, ¿cómo está? Sí. Tú sabes que sacaron una cosa de látex que se la van a poner a los robots y tú lo vas a ver y lo vas a ver. Ay, mira, igualito. Y poco a poco hay en Netflix una serie que se llama El mundo en 1.000.000 de años. Nadie tiene la imaginación para llegar a 1.000.000 de años. Claro. Pero en 1.000.000 de años los seres humanos seremos inteligencia artificial. ¿Cómo? Facilito. Nuestros pensamientos serán convertidos de análogo en digital. Y los almacenarán. O nos meterán un chip en la cabeza y todos hablaremos 100 idiomas. Sí, inteligentísimo. Sí. Y amaremos y querremos porque eso también, el que ha visto Viaje a las Estrellas, Data, que es el señor Spock de la segunda generación, de la nueva generación, tiene emociones. Él tiene un conflicto como robot porque él siempre busca emociones. Así es. De eso que vamos a hablar de... No, pero cuando estuve en el periodismo de Venezuela, el primero que hizo inteligencia artificial, un periódico, fuiste tú. Bueno, de verdad que sé que en Venezuela no ha habido un periódico que lo haya hecho. Hicimos, como tú lo hablamos de esa oportunidad, tú bien lo sabes, el primer periódico con inteligencia artificial. Eso quiere decir, los trabajos fueron generados, yo le hice los prompts, como los llaman, que son las instrucciones. Hazme un trabajo sobre cómo la inteligencia artificial va a desplazar algunos trabajos, cuáles son estos trabajos, hazme énfasis en los pros y contras. Y entonces él te hace en 5 segundos un trabajo de 6.000 caracteres. Eso lo hice con ChatGPT. Y con Leonardo generé la foto. Tú le describes la foto que quieres. Ponme un androide ayudando aquí a un periodista a hacer un trabajo y entonces él te hace una foto. Fuimos pioneros. Eso fueron en los 57 años pioneros. Yo no sé si en el mundo, no me atrevo a decir en el mundo, pero sí por lo menos en Latinoamérica, porque lo he revisado, no ha habido nadie que haya hecho un periódico en cualquier edición, en el caso nuestro fue en la edición aniversaria, no sobre la inteligencia artificial, sino con inteligencia artificial. Lo cual desde el punto de vista periodístico, Kiko, me generó muchas preguntas. A mí, yo por ejemplo decía, bueno, ¿quién es el autor de este trabajo? ¿Quién lo firma? Y yo le pregunto a la misma inteligencia artificial, mira, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de este trabajo? Porque yo hice un prompt, pero yo no hice el trabajo, yo no puedo firmar eso a Emilio Materán. ¿Y qué te dijo? Y me dijo que era un trabajo compartido, porque las instrucciones que habían generado ese trabajo las había dado yo. Wow. Y ¿Eso te lo dijo? Eso me lo dijo. Y la especificidad de esas instrucciones eran propias. Entonces, que era un trabajo compartido, que debía decir Emilio Materán / ChatGPT, o con ayuda de ChatGPT, o cualquier frase que dijera que había utilizado la inteligencia artificial. Y así lo hice. Y por supuesto, bien interesante porque, bueno, te pone en ese enfrentamiento con la inteligencia artificial cuando... hasta dónde usarla y hasta dónde poner tu nombre como autor de algo que no lo hiciste en su totalidad tú. Bueno, la huelga de Hollywood es un anticipo a los conflictos de fondo que genera la inteligencia artificial, la huelga de actores. Que por cierto, gracias a Dios, esa huelga se planteó, no solo porque hace falta, sino que además portales como Netflix llenaron sus contenidos, como Hollywood no estaba produciendo nada, de películas coreanas. Sí, así es. Y rusas. Novelas. Y cosas sí, de otros. Sí. Y sorpresivamente... Que de paso en algunos, aquí en Venezuela han pegado, a mí me sorprendió muchísimo.
el juego del alacrán. Tú sabes que yo estoy muy apegado a la cultura coreana, porque yo soy cinturón negro de taekwondo, Sí. como 30 años entrenando y conociendo de la cultura coreana, y de repente, bueno, me sorprendió muchísimo ver cómo la gente se había pegado con novelas coreanas, ¿no? Que tienen una cultura totalmente distinta, ¿no? A la cultura nuestra y a estas novelas latinoamericanas, el rico que se casó con la muchacha de servicio y resulta que la muchacha de servicio era más millonaria que el rico que se enamoró de ella después al final de la novela. Ese tipo de temas típicos de las novelas, de las telenovelas venezolanas. Y aquí los temas son distintos, tienen otro enfoque y la gente se conectó con eso. Ahora, a propósito del Día del Periodismo y esto que estamos hablando, el periodismo, primero ya no se debe llamar periodismo porque ya no va a ser de periódico. Solamente la voz que todavía. La cosa sobreviviente de los Andes. Pero la comunicación social tiene que moverse de los parámetros que ha sostenido hasta ahora. Porque las redes que no tienen norma, sino son emocionales, cada día se conoce más cómo se mueve la emoción y se produce. La campaña de María Corina Machado es una campaña diseñada para producir emocionalidad. Y eso está bien porque por ahí es que vienen los tiros. Las campañas, es un modelo en Colombia, ¿cómo se llama? Roberto Hernández, ¿te acuerdas? El candidato que pasó a segundo lugar, que venció a Fito. Hizo una campaña por TikTok que impactó la sociedad colombiana y resulta que cuando él no iba a debate, pero cuando la gente lo vio en vivo se dio cuenta que el señor no se había aprendido el discurso. Que era otra cosa. Que era otra cosa, ¿ves? Sí. Todo eso influyó notablemente. Pero bien, tiene que cambiar porque las redes están llenas de información. Fíjate, tú has tocado ahí varios temas interesantes, Kiko, por lo menos no solamente desde el punto de vista político. El tema comunicacional ha tenido un cambio radical en el mundo y sobre todo en Venezuela, a raíz de la pandemia, la gente comenzó a utilizar más el tema de las redes sociales. La gente empezó a informarse, estaban cerrados los kioscos, no circularon algún mecanismo confiable. Algo sale en un medio de comunicación como el nuestro, que tiene 58 años, bueno, es algo que tiene un nivel de confiabilidad. El periodismo también, el tema del tubazo, bueno, ya para hacer un tubazo tiene que ser un trabajo propio de investigación que tú hagas, porque aquí hay un accidente y el tipo está saliendo del carro y lo están grabando, ¿no? Y está en las redes, aquí está, un choque, el tipo está saliendo del carro, y mira, el tipo no está ayudando, lo está filmando, ¿no? El golpe de Estado de Bolivia. El golpe de Estado de Bolivia. Esa conversación entre... Ya vamos a hablar de todo eso, porque ya Yesenia... Ya te están haciendo señas. Sí, ella es así.